Bien, en primera instancia, nuevamente muy buenas noches. Mil disculpas, hemos sufrido un percance con la tecnología, se ha cortado, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando del módulo 5, específicamente hablando de la unidad temática 3. ¿Ya? Les estaba haciendo una introducción con referencia al informe y la monografía. Lo más importante, o los fundamentos que tiene que tener la producción de textos es la construcción de párrafos coherentes, párrafos con sentido completo, ¿sí? Si bien eh, el párrafo como concepto tiene que es un conjunto de oraciones, ¿no es cierto? Es decir, el párrafo es un conjunto de oraciones con un sentido completo. Y eso es lo que vamos a ver en la transformación de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, de nuestro enfoque, ¿no? Con referencia a un objeto de estudio, con referencia a una temática, etcétera. Eso es lo que vamos a tratar de ver, tratar de practicar, tratar de hacer la réplica con los estudiantes que trabajamos en diferentes unidades educativas. Estamos hablando de educación secundaria comunitaria productiva, ¿sí? Entonces, dicho esto, cuando hablamos de fundamentos para la producción de textos, nos estamos refiriendo a todos los elementos que tiene que tener una redacción. Por eso les mencionaba hace rato, vamos a volver a tomar esto porque estamos haciendo una grabación. Eh, Algunos ya me están enviando las respuestas, porque responde a las preguntas vía WhatsApp, ¿sí? Entonces habíamos preguntado, ¿qué es el párrafo? Prácticamente si hablamos del párrafo, vamos a eh, agarrarnos de este concepto, ¿no? Que el párrafo es un conjunto de oraciones con un sentido completo. Ese es el párrafo. Y hay que empezar a redactar, hay que empezar a construir una práctica con diferentes temáticas que nosotros veamos, ¿sí? Y también vale recalcar de que esto de la redacción académica es más sencilla si la practicas en comparación a la escritura literaria, ¿sí? Acá por si acaso en la construcción de párrafos de manera académica no se necesitan muchas figuras literarias, como en la escritura literaria. Acá se necesita coherencia, cohesión, ¿sí? Para que tengamos en cuenta un sentido completo. El lector tiene que saber perfectamente bien de qué trata el párrafo. Y ahí prácticamente va a denotarse si están las oraciones principales y las secundarias. Y las secundarias responden o dan contra o argumentan, ejemplifican, no sé, al párrafo o a la oración principal, ¿no? Entonces es importante. Lo más importante acá en la pregunta sería que es el párrafo, es una construcción de oraciones con un sentido común. Segunda pregunta, ¿cómo redactar párrafos en la escritura académica? Cuando hablamos de cómo redactar párrafos en la escritura académica, prácticamente tenemos que darnos de cuenta cada uno de nosotros cuando hagamos informe, cuando hagamos monografía o cuando hagamos un artículo, tenemos que ver si está enlazado o no nuestras oraciones en principio. Luego, nuestros párrafos. Porque ¿qué significa escritura académica? Significa eh, escribir de manera coherente, coordinada, en base a un tema, sin utilizar muchas figuras literarias. Mejor si no hay figuras literarias, ¿no? Porque
La redacción académica prácticamente enlaza, ¿no? Enlaza a diferentes concepciones, diferentes puntos de vista, diferentes hallazgos, diferentes formas de ver en cuanto a la temática o al objeto de estudio que cada uno de los escritores eh, trata de enfocar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo redactar párrafos de escritura académica? Sencillo, ¿no? Que tenga un sentido completo, que hable solamente de un tema, que no hablen de un tema, de otro tema en el párrafo. No tiene que ser complicado el párrafo, tiene que hablar solamente de un tema y en base a eso vamos a encontrar la coordinación, la coherencia y la cohesión. ¿Ya? Después de eso tenemos cuáles son los párrafos que conocen, ¿no? Ya me han contestado, ha llegado al grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, algunos compañeros. Falta todavía de unos cuantos. Sin embargo, esto lo saben muy bien. También habíamos hablado en algún momento en las clases presenciales. Cuando hablamos de párrafos, tenemos que diferenciarlos también, ¿no? ¿Cuáles son los párrafos? Y acá me responden y me van a seguir respondiendo que hay párrafos que simplifican, dice, ya, párrafos argumentativos, párrafos que explican, sí. Bueno, esta parte los voy a dejar al criterio de ustedes para que sigan respondiendo porque faltan todavía compañeros que no me están enviando estas preguntas. Envíen al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la estructura del párrafo? ¿Cuál es la estructura del párrafo? ¿Quién me puede decir cuál es la estructura? ¿Ya? Vayan redactando. Algunos ya me han enviado, sí. Entonces, para que no quede como chanchulla, digamos, no vamos a contestar. Sin embargo, vayan contestando ustedes, ¿ya? Responden las preguntas vía WhatsApp. Tienen exactamente 3 minutitos más para poder enviar todo, ¿sí? ¿Por qué les doy 3 minutos? Porque ya han contestado la mayoría, solamente me falta cuatro. Cuatro compañeros que todavía no me han enviado, ¿no? Entonces, por favor, vayan a enviar. ¿Cuáles son las transiciones del párrafo? ¿Habrá transiciones en el párrafo? Para que haya transiciones, ¿qué se necesita? Tal vez haya palabras de enlace, ¿sí? Vamos a ver. Y también ya les doy pie para que puedan contestar. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta en un párrafo? ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta en un párrafo? ¿Mm? Todos los que me han contestado, por si acaso, está direccionado, está correctamente bien. Sí, ya. Y los que no han enviado, por favor, sigan enviando. ¿Sí? Entonces, para que estas preguntas son preguntas de inicio, porque prácticamente en la redacción de artículos, de informes y de monografías se necesita conocer a profundidad la redacción académica, la escritura académica que se basa a la construcción o en la construcción de párrafos, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta. Si nosotros recordamos, si nosotros recordamos la clase anterior, ¿sí? Habíamos tenido justamente eh, prácticas, ¿no? Prácticas de lectura para poder corregir. Así como en este ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos un escrito que nosotros como maestros necesitamos encontrar. Como estudiantes necesitamos encontrar.
como facilitadores necesitamos encontrar. En realidad necesitamos encontrar todas las los errores o los mini errores, los pequeños errores que ustedes vean, encuéntrenlo y lo pueden colocar en rojito. Vamos a hacer un ejemplito. A ver, en la pequeña escuelita de aquí, rural, vía, ¿dónde está el error? Vía, ¿no? ¿Qué le faltaría aquí? ¿O está correcto? Ya le estoy dando pie para que ustedes puedan demarcarlo, subrayarlo, colorearlo, etcétera. Sin embargo, esta práctica, compañeros, me tienen que traer el fin de semana eh, para poder consensuar, para poder hacer una revisión, ¿sí? Para corregir alguna ortografía que está mal, tal vez algún signo de puntuación, ¿sí? Entonces eso es trabajito para la casa. Esto lo van a eh, traer en la clase presencial. Es cortito, no les va a tardar más de 5 minutos de la revisión. Simplemente es hacer una revisión y traerlo el fin de semana. ¿Sí? También vamos a hacer una práctica, ¿no? Con otro ejemplo, esta vez ya un poquito más amplio, en donde nos vamos a acostumbrar a hacer las revisiones, ¿no? Las revisiones de fondo y forma, las revisiones que en este momento están observando de ortografía, de signo de puntuación, etcétera, lo vamos a corregir para que podamos encontrar también algunos errores que está en el párrafo. O será párrafo este, no será párrafo, para que tenga párrafo que le falta, ¿no? También ustedes ya pueden diferenciar eso, ¿sí? Voy a escuchar entonces el criterio de cada uno, ¿sí? Nos vemos este fin de semana. Por favor, no se olviden de traer este trabajito. Sencillo. Digamos. Y cuando hablamos de redacción, por si acaso estamos recordando también esto. El anterior habíamos hablado, ya me sigue llegando los mensajitos. El anterior habíamos hablado de esto. Bien, habíamos hablado de esto. Sin embargo, hay algunos compañeros que todavía necesitan tal vez la aclaración de manera práctica. Acá dice, redacta un párrafo académico, por favor. Temática, redes sociales. Todo lo que está en color rojito, que es la letra A, está en color rojo, la letra A está en color rojo y la letra B acá está en color azul, ¿no? Es una cita, ¿sí? Esta cita que está acá de color azul, la letra B, es una cita de un autor. En este caso, buscamos un libro y vemos que la cita nos sirve a nosotros para la redacción de un párrafo. Y también utilizamos ¿cómo se dice esto? Un instrumento de investigación, no puede ser una entrevista, qué sé yo, a un actor educativo. Si hablamos de actores educativos, tenemos que tomar en cuenta al director, a los profesores, a los estudiantes y a los padres de familia. Son 4 elementos fundamentales o 4 sujetos que tienen que dar información con referencia a la educación. En este caso, nuestra temática es redes sociales. Si tú vas a construir un párrafo, necesitas tomar en cuenta en primicia un aporte tuyo. Ese aporte tiene que ser de manera introductoria a la cita que vamos a, eh, vamos a construir en este párrafo. Hacemos la introductoria, ¿sí? En esta primera parte,
porque eso va a ser una oración. Luego hacemos la cita, ¿sí? Eso es de color azulito. Colocamos la cita de un autor, ¿sí? Luego nosotros hacemos un contraste, ¿sí? Hacemos un argumento con referencia a la cita del autor. Hemos introducido nosotros, hemos hecho una cita y ahora hacemos el contraste. En este contraste vamos a darle pie a la cita de un actor educativo, ¿no? Esta cita de un actor tendrá que ser lo mismo que la cita del autor. Sí, puede ser. Esa idea, ese argumento pueden ser coordinados los dos, ¿no? Pueden hablar de la misma cosa. Si el autor dice acá que las redes sociales son beneficiosos, el actor educativo también dirá similar, ¿no? Son beneficiosos para los estudiantes. O, caso contrario, puede hablar el autor de que las redes sociales son un perjuicio. El actor tal vez puede decir que es un perjuicio. O viceversa, ¿no? El autor puede decir algo positivo y el actor puede decir algo negativo. Entonces, esta oración de contraste que nosotros hagamos, necesitamos ver esos dos aspectos para bien hacer el contraste positivo, coordinado, o bien el contraste negativo, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta también en la construcción del párrafo, ¿no? Si los dos están de acuerdo con esa aseveración, no habría problema, todo se va a ir de manera lineal. Luego, para concluir, ¿no? De la cita de este autor y este autor tienen relevancia. Y nosotros, como hemos dado una oración introductoria, necesitamos terminar con una oración final, ¿no? Tenemos que concluir argumentando qué es lo que dijo el autor, qué es lo que dijo el actor, ¿sí? Es importante tomar en cuenta este aspecto en la construcción de un párrafo académico utilizando esta triangulación. Hay muchos que utilizan esta triangulación, ¿sí? Porque acá se ve la cita de un autor y la cita de un actor y lo más importante es el análisis crítico, reflexivo que puede dar el escritor. En este caso, los maestros, ustedes, ¿no? Entonces, esto también tiene que notarse en el artículo que están redactando y en la redacción que tienen que construir en diferentes párrafos. Es muy importante, ¿sí? En la triangulación. Ahora, cuando no quieren hacer esta triangulación, donde no hay la cita del autor y no hay cita del actor, no hay ningún problema. Pueden hacer su oración introductoria, hacen la cita del autor y concluyen con una oración que termina por parte de... Pero van a hablar solamente del autor, ¿sí? Entonces se puede hacer eso, no hay problema. Sin embargo, acá no habría ya la triangulación. Sin embargo, se les ruega para los que están haciendo investigación, justamente para sus artículos, para los maestros, en este caso ustedes, tienen que hacer esta triangulación. ¿No ven? Han hecho preguntas problematizadoras y en base a las preguntas problematizadoras se puede construir ya los párrafos y encontrar la microestructura, macroestructura con referencia al objeto de estudio que están investigando. ¿Sí? Para tomar en cuenta entonces tenemos dos aspectos que practicar. Lectura para corregir, lo tienen que hacer, ¿sí? Hay que practicar bastante esto. Después también tenemos que practicar la construcción de un párrafo. ¿Sí? Tenemos que redactar. Puedo darles una temática cualquiera, redacciones, redes sociales, pueden ser redacciones literarias, puede ser tal vez la educación, tal vez puede ser la coyuntura de la política en Bolivia, qué sé yo. N temáticas que se puede presentar, sin embargo, ustedes tienen que practicar la construcción de párrafos. Les digo, construya un párrafo con la triangulación de un autor y de un actor. Este es el modo.
y simplemente voy a decir construye un párrafo utilizando la cita APA de un autor. Van a utilizar oración introductoria, la cita y el argumento para concluir. ¿Sí? Por favor, tómenlo en cuenta también. Son dos actividades importantes que se debe practicar en casita y también en las clases presenciales. Entonces, vamos a ir respondiendo a las preguntas que ya me han contestado ustedes en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Faltan dos compañeros que no me están enviando, tal vez tienen algún problemita, ¿no? Y ya, y ya. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a conversar, tal vez tiene algún percance, ¿no? Sin embargo, abordemos. Si hablamos de párrafo, hablamos de estilo de redacción, si hablamos de escritura académica, es importante tomar en cuenta también de algunos estudiosos, ¿no? En este caso estaríamos hablando de Díaz López y también de Casani, ¿no? Es importante escucharles a ellos, también a John Michael Adam, ¿no? Que son estudiosos, cientistas, quienes han profundizado esta construcción del párrafo y tienen pues su aseveración, tienen su aporte a la ciencia, su aporte teórico a lo que estamos abordando en esta unidad temática, ¿no? Entonces, Daniel Casani, ¿no? En su libro La cocina de la escritura, define el párrafo como una unidad informativa centrada en un único tema, desarrollada a través de varias oraciones. Casani destaca que cada párrafo debe enfocarse en un solo aspecto o idea. Es que nos está diciendo de que Daniel Casani no define de que este párrafo tiene que ser unidad informativa con referencia, o es decir, centrado en un solo tema. No se puede hablar de varios temas, lo que habíamos recalcado en varias oportunidades acerca del párrafo, ¿no? Así nos dice Daniel Casani. Ahora, ¿qué nos dice Álvaro Díaz López, ¿no? Bueno, pues en su obra Cómo escribir bien en español, nos dice que el párrafo describe como una unidad estructural del texto que agrupa oraciones relacionadas con una misma idea y que contribuye al desarrollo del argumento general. Las dos aseveraciones, ¿no? De Casani y pues de Díaz López tienen relación, porque nos dice la construcción de un solo tema, de una misma idea, obviamente que tenga argumentos. Ahí, más o menos la línea de Casani y la línea de Díaz López está en lo mismo, ¿sí? Está en lo correcto. No son inventos, podemos consultar la obra Cómo escribir bien en español, en este caso texto, y también la cocina de la escritura de Casani también podemos. A ver, por otro lado, ¿no? Michael, Jean, Adam, en la lingüística textual, ¿no? Si hablamos de lingüística, también saben ustedes muy bien que la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje articulado y es imprescindible eh, tocar autores quienes han hecho un estudio en el marco de la lingüística. Si la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje articulado, obviamente pues que la ciencia del habla, de la lengua misma que practicamos, ya sea oral o escrita, es estudiado por un lingüista. Entonces es necesario tomar en cuenta las aseveraciones, las definiciones y las investigaciones que realizan los lingüistas. Entonces, en ese escrito, la lingüística textual sostiene que el párrafo es una unidad de discurso con una organización interna coherente y cohesiva
desempeñando una función en la estructura global del texto. Entonces, a eso se refiere. Igual, en este caso, Casani, López y Michael están hablando casi de lo mismo, en sus propias palabras, pero hablan de lo mismo. Nos dicen de que un párrafo tiene que ser construido de varios argumentos que son oraciones secundarias que sustentan una misma idea, es decir, un mismo tema, ¿no? Entonces, si hablamos de lingüística, si hablamos de escritura, si hablamos de un enfoque tal vez didáctico práctico, tendríamos que tomar en cuenta eso. Y lo más importante es tomar en cuenta de que este párrafo puede ser un discurso oral, un discurso escrito, ¿no? Sería muy coherente y cohesivo escuchar eh, a muchos oradores con un sentido completo y también leer a los escritores con un sentido completo. Y prácticamente vamos a poder entender qué es, ¿no? Cómo está construido. Se habla de una idea solamente, cómo lo argumenta, cómo lo ejemplifica, cómo sustenta ese párrafo. Entonces es interesante y es muy bonito hablar del párrafo, ¿no? Sí, importante. Entonces los tres aspectos van en la misma dirección que, ¿ya? Siguiente, tenemos tipos de párrafos según a su estructura lógica. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de tipos de párrafos, significa pues, que hay varios párrafos. Y obviamente, ¿no? Así como hay tipos de oraciones, también hay tipos de párrafos. Los párrafos son concretos ya, ¿no? Construidos con varios elementos, sin embargo, que tienen que dar un contraste también. Esa estructura lógica tiene su nombre y por eso ya vamos a ir conociendo de poquito a poco, empezando por párrafos deductivos, párrafos inductivos. ¿Qué significa párrafos deductivos? Los párrafos deductivos comienzan con una oración temática general, es decir, de lo macro a lo micro, ¿no? Párrafos deductivos. Esto, por si acaso, se practica en la redacción de la introducción, ¿no? A ver, leamos, veremos a ver qué es lo que nos dice la teoría. Comienzan con una oración temática general que introduce la idea principal y a continuación desarrollan información más específica. En esencia, estos párrafos se inician con una definición o afirmación general que luego es explicada y detallada mediante ejemplos y precisiones. Nos vamos a entender de que párrafos deductivos es de manera general o particular. Sí, hay ese tipo de párrafos. Y es un inicio, digamos, ¿no? Un enfoque ya es una pizca de cómo empezar a hablar acerca de un tema, pero partiendo de lo general y dando una afirmación específica en la final. ¿Ya? Esos son los párrafos deductivos. Por favor, no se olviden esa parte. ¿Sí? Posterior a ello tenemos los párrafos inductivos. Los párrafos inductivos se refieren, ¿no? A que estos, en cambio, siguen un enfoque inverso. Comienzan con detalles específicos y conducen gradualmente hacia una conclusión o idea general. Si párrafos deductivos empiezan de lo general a lo particular, inductivos va a empezar de lo particular a lo general. Se puede hacer eso. También ahí se va a notar el estilo de redacción que tiene el escritor, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta. Posiblemente les dé párrafos y les diga qué tipo de párrafo es. Si va a ser de manera general llegando a lo particular, me dirá es un párrafo deductivo. Pero si empieza el párrafo de algo particular y que vaya a algo general, va a ser un párrafo inductivo. Eso es bien importante también tomar en cuenta en la comprensión lectora.
Es precisamente ahí donde se practica eso, ¿no? Bien, si hablamos de tipos, también hay clases, ¿no? El párrafo introductorio, por si acaso, mis estimados, van a ver esto bastante en la monografía, eh, en las tesis incluso, en las tesinas, de que el párrafo introductorio va presentando al tema principal del texto, ¿no? Ese es el párrafo introductorio. Está empezando de manera general, presentando el tema principal. Es decir, captura la atención del lector, ¿no? Y prepara el terreno para el desarrollo del contenido. Entonces, de entradita uno va leyendo las redes sociales, qué sé yo. Ah, ya, el lector sabe que va a leer con referencia a las redes sociales, pero quiere más a detalle, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, ese párrafo introductorio agarra, hay apelación en la lectura, ¿sí? Entonces es importante también jugar con eso, ¿no? Ahora que necesitamos fomentar la lectura en los estudiantes, el escritor tiene que tomar en cuenta muy bien estos aspectos del párrafo introductorio. Después de eso tenemos el párrafo de desarrollo, ¿no? Es decir, que este párrafo expone una idea principal proporcionando detalles, ejemplos o argumentos que la apoyen. Es importante esto, incluso cuando uno va discursando, va hablando, necesita dar ejemplos, necesita dar argumentos, porque una idea principal sin argumentos no tiene sentido. Eh, Puede ser la temática espectacular, pero que no tenga argumentos, que no muestre ejemplos, va a quedar débil, ¿no? El párrafo. Entonces, ese es el párrafo de desarrollo cuando hay argumentos, ejemplos, y vaya explicando más a profundidad de la idea central. Después tenemos párrafos descriptivos. Esto, esto es un poquito fácil de entender porque cuando hablamos de descripción estamos hablando de la redacción detallada. Es decir, podemos describir a personas, podemos describir lugares, podemos describir objetos, no sé, aspectos importantes, pero a detalle, ¿no? Utilizando adjetivos, utilizando un lenguaje sensorial, paso a paso, ¿no? Entonces, ahí ustedes se darán de cuenta cuando hagamos la lectura. Ah, este es un párrafo descriptivo. ¿Por qué? Porque está describiendo el color de la piel, está describiendo el color de la ropa, la medida del zapato, qué sé yo, la medida del cabello, qué sé yo, ¿no? Es muy notorio cuando alguien escribe un párrafo descriptivo. Entonces, eso también tiene que tomar en cuenta porque más se va utilizando adjetivo, calificativo. Después tenemos el párrafo argumentativo. Este párrafo argumentativo presenta una postura sobre un tema, ¿no? Defendiendo una opinión con razonamiento y evidencia. Esto es importante, trabajar en esto es importante porque tiene que haber, ¿no? Argumentos sobre algo, pero ese argumento tendría que ser estudiado por alguien que le sustenta esta idea o esta temática. ¿Sí? Entonces ese párrafo argumentativo tiene mucho que ver con una opinión, con razonamiento y evidencias en base a la temática que se está abordando. ¿Sí? Párrafos de argumentación. Después de eso tenemos el párrafo expositivo. El párrafo expositivo explica o aclara un concepto, ¿sí? Proceso o idea de manera objetiva y clara, sin incluir opiniones personales. Es muy notorio cuando alguien hace una redacción y
y da su punto de vista, y pone juicios de valor. Sin embargo, el párrafo expositivo no acepta juicios de valor, no acepta opiniones personales, ¿no? Incluso algunos estaban escribiendo en tercera persona y dice a la final, yo pienso que ya está arruinando a lo que es el estilo de redacción y mucho peor todavía a un párrafo coherente, ¿no? Entonces, juicios de valor no tiene que haber en el párrafo expositivo, ¿sí? Pero también se puede presentar, ¿no? En algunos aspectos cuando eh, se cambie del tipo de párrafo. ¿Ya? Ahora, párrafos comparativos. Párrafo comparativo, ¿no? Establece comparaciones, lógicamente, entre dos o más elementos, ¿no? Señalados con sus similitudes y diferencias. Entonces, es notorio también ver este tipo de párrafos comparativos, ¿no? Si Casani me dice esto, López me dice esto. Ya está haciendo una comparación. En Bolivia pasa esto, en Perú está pasando esto, ¿no? ¿Qué sé yo? Muy notorio ver este tipo de párrafos, ya comparativos. Y eso es eh, interesante también hacer el análisis en el momento de la comprensión. ¿Ya? Luego tenemos párrafo de conclusión. El párrafo de conclusión se refiere, ¿no? A la resumida o la cierre el cierre del tema, ¿no? Generalmente destacando la importancia de las ideas presentadas o invitando a una reflexión. Ustedes van a tomar en cuenta todo este tipo de párrafos y van a ver dónde más o menos va, dónde está el argumentativo, el expositivo, el comparativo, el párrafo de desarrollo, el párrafo introductorio, el párrafo de conclusión. Ya van a ver ustedes de manera fehaciente cuando hagan la práctica. Pero eso sí, tomen en cuenta los tipos y las clases de párrafos que estamos conociendo. ¿Ya? En la pregunta les decía, ¿tendrá una estructura el párrafo? ¿Sí? ¿Tendrá? Claro que sí. Tiene su estructura el párrafo. Y la estructura prácticamente es este, idea principal, que significa oración temática. Esa es la idea principal. La oración temática significa tema de lo que vas a hablar. Tiene que haber, en principio puede ser, al centro puede ser, o al último puede ser, tiene que haber una oración temática. Tiene que haber unas oraciones de desarrollo y tiene que haber oraciones de para su fácil entendimiento es oración temática, idea principal. Oraciones de desarrollo, detalles y evidencia. Oraciones de cierre, conclusión o tránsito. Su estructura es tres, ¿no? Entonces, como estamos aprendiendo de poquito a poco el párrafo, esos elementos tienen que constar, eso tiene que tener, ¿no? Ahora, se viene la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo redactar párrafos en escritura académica? Pues, ya. Ahora sí, ya me enviaron todos. Muy bien. Ah, ok, muy bien. Y me han enviado todos preguntitas. Entonces vamos a ir eh, profundizando acerca de las preguntas que se lanzó al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo redactar párrafos en escritura académica? Dice. ¿Cómo redactar? Lo primero es tomar en cuenta la estructura. Es decir, tiene que haber una idea principal, tiene que haber desarrollo de la idea, cierre, conclusión y listo. Dentro de ellas hay que tomar en cuenta conectores,
formalidad y precisión. Ahí se va a observar lo que es el estilo de redacción. Entonces, ¿qué nos dice en idea principal clara? Si no hay idea principal clara, no hay pues buena escritura. No puede haber dos ideas, dos temas que hablen en un párrafo. Es hablar de una y otra cosa y no sé si han escuchado, hay una frase que dicen, el compañero ha hablado 7 minutos, pero no dijo nada. Así dicen, ¿no ve? El compañero ha hablado 10 minutos, pero no ha dicho nada. ¿Qué significa? Que no ha habido una idea principal, clara, ¿no? Porque en el discurso o en la redacción tiene que ser clarito eso. Tiene que hablar de un tema. Y ese mismo tema, esa misma idea va a ser sustentado, justificado, ejemplificado, tal vez dado de contra, ¿no? Hay oraciones también adversativas que le dan la contra a la idea principal. Entonces, tiene que haber eso. En esta idea principal clara, cada párrafo debe centrarse en una sola idea o tema principal. No se olviden, estamos recalcando varias veces estos términos de una sola idea o tema principal, ¿ya? Que se introduce generalmente en la primera oración. Generalmente se inicia con la idea principal, pero van a ver que no siempre, no siempre. Generalmente, ¿no? Generalmente es eh, 85%, más o menos 90%. Pero siempre no, siempre es 100%. Entonces, esta oración temática, ¿no? Debe expresar claramente el propósito del paso. Tómenlo en cuenta. Y si es que hay que practicar, pues practiquemos. Que los estudiantes de secundaria escriban su idea principal en la primera oración. Podemos hacer esa práctica. Primero siempre ustedes practiquenme y luego los estudiantes van a practicar también. Entonces, lo primero tienen que experimentar ustedes, ¿sí? Luego, desarrollo de la idea. Después de la oración temática, se deben incluir oraciones de apoyo que desarrollen, expliquen y refuercen la idea principal. Estas oraciones, llamadas también oraciones de desarrollo, pueden proporcionar datos, ejemplos, análisis o citas de fuentes relevantes. Ahí está bien clarito, ¿no? Después de esta oración principal, tiene que haber oraciones de apoyo, de sustento, ¿no? Que expliquen, que ejemplifiquen, tiene que haber ese. Y esas oraciones pueden ser citando datos, ejemplos o bien análisis o citas de fuentes. Eso es importante, ¿no? Luego tenemos cierre o conclusión. El párrafo debe terminar con una oración que refuerce la idea principal o que haga una transición lógica. El siguiente párrafo evita introducir nuevas ideas en la oración principal. No puedes, en tu cierre no puedes abordar ya otro tema, ¿no? Tienes que hablar del mismo. Por si darle cuenta, es algo coherente, algo que se enlaza así de manera fácil, de manera adecuada, ¿sí? Así es la construcción. Por eso muchas veces algunos de los docentes dicen, hay que empezar a hilar las ideas, hay que empezar a engranar nuestros pensamientos, hay que empezar a enlazar. Entonces eso hay que tomar en cuenta también, estimados colegas. Dentro de todo esto tiene que haber conectores lógicos, ¿sí? En la redacción. Deben usar conectores o transiciones para asegurar la coherencia y el flujo del texto entre oraciones y párrafos. Estos conectores pueden indicar contraste, sin embargo, por otro lado, causa-efecto. Por lo tanto, como resultado o consecuencia, primero, en segundo lugar, que sea.
Estos conectores dan pues esa transición, ¿no? ¿Para qué? Para que haya coherencia, cohesión, para que haya ese argumento, ¿sí? Entonces van a ver ustedes fluir las ideas, contrastar las ideas, ¿no? Y eso va a ser en base a la buena corrección de oraciones construidas en un par, ¿sí? Entonces las palabras de enlace o los conectores lógicos, como sin embargo, por otro lado, en consecuencia, a causa de, en efecto, por lo tanto, qué sé yo, primero, segundo, consecutivamente, qué sé yo. Son conectores lógicos que le dan cohesión y coherencia. Para, por si acaso, es bien trillado, ¿no? Tu escrito tiene que tener cohesión, tiene que tener coherencia. Entonces, ahora nos estamos dando de cuenta de que si no hay unos conectores lógicos, prácticamente no va a haber una construcción de un párrafo coherente. ¿No ve? Tiene que haber, para que haya coherencia, tiene que haber conectores en sí. Después tenemos la formalidad y la precisión. La formalidad y la precisión tiene que notarse en la redacción académica. Cualquier lector en el momento de leer tiene que decir, ah, este es un trabajo serio, académico, y está escrito en tercera persona. Pero si está en ese escrito con juicios de valor, está, no está respetando los signos de puntuación, en este párrafo habla de varias ideas que no se entiende nada, entonces va a haber ahí un choque, digamos, ¿no? Tiene que ser formal y tiene que ser con precisión. Por eso la escritura académica debe mantener un tono formal y evitar el uso de un lenguaje coloquial o subjetivo. Eso es importante. No tiene que haber nada de coloquial y subjetivo, ¿sí? No tiene que ser literal. Se recomienda el uso de términos técnicos cuando sea necesario y evitar opiniones personales o a menos de que trate en un documento crítico reflexivo. Eso también hay que cuidar, ¿no? Eso es importantísimo. La formalidad. La formalidad es, pues, imprescindible. Sigamos. Hemos hablado un poquito de cohesión. Ya habíamos dicho, para que haya cohesión tiene que haber palabras de enlace. ¿En dónde? En un par. ¿Sí? Cohesión. Entonces, para tomar en cuenta en la escritura, en la construcción de párrafos, qué sé yo, hay que tomar en cuenta tres aspectos, ¿no? Claridad, sencillo, fácil de entender, fácil de leer, comprender. Claridad, cohesión, revisión. Claridad, evitar oraciones demasiado largas o complicadas. Yo me, yo he dado mi tiempo, ¿no? Para la revisión de sus trabajos que me presentan como concreción y en sus artículos en el primer borrador. Y veo que presentan oraciones largas, ¿no? Entonces no se sugiere oraciones largas, no se compliquen, sigan la lógica, lo que es sujeto, verbo y complemento, y ya está. Sin embargo, ustedes empiezan con mayúscula y todo el párrafo empiezan a escribir hasta llegar a un punto. Oraciones larguísimas, largas, no están separadas en oraciones. Y justamente ahí no va a ser o no vas a denotar, no vas a mostrar en tu construcción del párrafo claridad. No va a haber claridad. Si no hay oraciones, no hay claridad. Es importante tomar en cuenta también eso, estimados colegas, con referencia a la construcción de párrafos en base a oraciones. No hagan demasiado. ¿Ya? No se compliquen. Nada. Cohesión.
¿no? Asegurarse de que todas las oraciones dentro del párrafo estén relacionadas con la idea principal. También es cohesión. Y otro aspecto es utilice coherencia o secuencia lógica de los conectores, ¿ya? Entonces hay que ver que las oraciones que están en el párrafo no hablen de otras ideas que no son eh, acordes a la temática o a la idea principal. Luego tenemos la revisión, ¿no? Esto hay que tomar en cuenta muy bien, porque releer los párrafos para comprobar que son coherentes y que no hay repeticiones es fundamental o es necesario, ¿sí? Muchas veces escribimos y no nos damos de cuenta de que está correcto o no el escrito. Pero si hacemos la revisión, vamos a encontrar tal vez errores en signos de puntuación, errores tal vez en acentuación, tal vez podría ser. Es necesario hacer una revisión de leer, ¿no? Los párrafos para comprobar que son coherentes. ¿Ya? Y lo que les decía, la transición, ¿dónde aparece la transición? Prácticamente la transición tiene que ver mucho con las palabras de enlace, ¿no? Con los conectores. Y pues para esa transición hay varios conectores, por ejemplo, de causa, ¿no? Empieza en este sentido, ya que, dado que, visto que, debido a causa de, etc. Condición, no digo contradicción. Al contrario, sin embargo, si no, sino que está contradiciendo, ¿no? O más al contrario. Condición, en caso de que, con tal de que, a menos que, a condición de que, ¿no? Está condicionado. Efecto, como secuencia. Entonces, por eso, como resultado, ahí está. El efecto que más o menos trata de enganchar estas palabras de enlace. ¿Se dan de cuenta? Hecho imprevisto. Sin embargo, a pesar de, aún así, aunque, ¿no? Eso es hecho imprevisto. Incertidumbre. A lo mejor, quizá, al parecer, resulta que, ¿no? Incertidumbres. Está hipotetizando, a ver, está especulando. Hay que tomar en cuenta también esos aspectos. Hay que hacer una revisión siempre para poder cambiar el término con el mejor enlace. Introducción del tema con respecto a, con motivo de, tocante a, ¿no? Medios. De esta manera, en tal modo, en ese sentido. El orden temporal es importante también, ¿no? Primero o en primera instancia, segundo lugar, a continuación, finalmente, en el momento de escribir eso. La repetición. Está haciendo frío, colegas. Estoy en el cuartito, pero igual está haciendo mucho frío. Ya, repetición, ¿no? Es decir que, o sea que, en otras palabras, hay ese tipo de transiciones que se utiliza con de enlace. ¿Ya? Seguidamente tenemos acá un ejemplito, ¿no? Vamos a leer. Dice, la comunicación asertiva
es fundamental para establecer relaciones saludables, ya que permite expresar opiniones y sentimientos de manera respetuosa y clara. En primer lugar, esta habilidad fomenta la honestidad y la apertura, dado que quienes la practican pueden comunicar sus necesidades sin ofender o agredir a los demás. Además, al ser asertivos, logramos evitar malentendidos y conflictos, lo que a su vez mejora la colaboración y el entendimiento mutuo. Sin embargo, practicar la comunicación asertiva requiere autoconciencia y empatía, pues es necesario reconocer los propios límites y los de los demás. En consecuencia, la asertividad contribuye a crear un ambiente de respeto y confianza, fortaleciendo las relaciones interpersonales. Este escrito, párrafo, mira, tiene palabras de enlace. Aquí hay transición, pero hay una transición secuencia. Ahí están las palabras de enlace, ¿no? En primer lugar, estabilidad, bla, bla, bla. Además, al ser asertivos, sigue está hablando con referencia a la temática, pero también le da la contra, ¿no? Sin embargo, practicar la comunicación asertiva requiere autoconciencia y empatía, dando la contra a esta idea principal, ¿no? En consecuencia, ¿no? El asertividad la asertividad contribuye a crear un ambiente de respeto y confianza. Si te das de cuenta, ¿no? La idea principal está al principio. ¿No ve? La comunicación asertiva es fundamental para establecer relaciones saludables. Y es más, esta oración principal está sustentada todavía, ya que permite expresar opiniones y sentimientos de manera respetuosa y clara. En primer lugar, ¿no? Esta habilidad fomenta la honestidad, bla, bla, bla. Además, ¿no? Sigue hablando sobre este tema. Sin embargo, la comunicación asertiva está dándole contra a la primera vez. En consecuencia, asertividad contribuye a crear un ambiente de respeto. Ya está concluyendo. Hace el inicio con la idea principal y lo cierra con una oración de cierre al último, ¿no? Entonces, eso también es importante, estimados colegas, tomar en cuenta el momento de la redacción. Luego tenemos marcadores discursivos. Estos marcadores discursivos se refieren a esto, ¿no? Iniciadores, ordenadores, distribuidores, conclusivos o finalizadores, resumidores. Son cinco elementos importantes también. A ver, iniciadores, obviamente que va a ser la idea principal. Conectivos, ¿cuáles serán? Para empezar, primero que todo, antes que nada, ante todo, etc. Ordenadores marcan la apertura, continuidad y cierre del discurso. En primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, finalmente. Son los que ordenan, ¿no? Entonces, es importante. Distribuidores organizan la información separándola en partes. Por una parte, por otra parte, por un lado, por otro lado, etc. Los conclusivos o finalizadores también destacan el cierre o la conclusión del texto. En conclusión, para finalizar, para concluir, para terminar, como conclusión o modo de conclusión. Luego tenemos resumidores, ¿no? Recuperan la información previa reduciéndola. En otros términos, en breve, en síntesis,
para resumir, en resumen, etc. Estos son los marcadores discursivos que podemos utilizar en el momento de la redacción. Así que, mis estimados colegas, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos este sábado y vamos a estar contestando también a sus preguntas. Voy a mandarles en el grupo de WhatsApp las consignas para que puedan traer este fin todos los materiales que necesitamos para la clase. ¿Sí? Así que muchas gracias por su atención y pues estoy dispuesto a escuchar las preguntitas que ustedes quieran